Muy bien, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ¿lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo. Dice, ¿por todo? Gracias que me picó una hormiga. O gracias porque se quemó una casa allá. No dice por todo, no, ¿qué dice? En todo. En esa situación que tú estás pasando, ¿qué dice Dios? Dame gracias. Y no dice ahí si es bueno o sea mala, sino que tú pasas una circunstancia en eso, porque dice ahí en eso que estás pasando, que dice, sea lo que sea, tú dame gracias. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando y hablando a cada vida y a cada corazón, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Razones para estar agradecidos. Creo que tenemos muchas. Hay una historia que a mí me encanta y tal vez se las he dicho, pero todos tenemos, sí, muchas razones para estar agradecidos, pero a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y nos desenfocamos en lo que sí tenemos con nosotros. Era el año 1990 en Ottawa, Canadá. Un ladrón llamado Steve Curtis, 24 años tenía este jovencito. Hizo uno de los errores más grandes de su vida. Decidió robar un banco pensando que estaba en el oeste. Pero antes de este joven ir a robar ese banco, mientras él dice, voy a ir a cenar con mi papá y con mi mamá. Era plan con maña, como decían, y él va a cenar con ellos. Mientras estaba cenando con ellos, ahí despistadamente, ahorita vengo, papá, voy al baño, que en realidad no iba al baño. Se subió al segundo piso para tomar un arma o pistola que su papá tenía ahí con el fin de poder robar el banco. Se llega el siguiente día, el hombre va, se enmascara y va y roba el banco. Al final de cuentas, bueno, robó un total de $6,000. Se va, el hombre escapa, llegan los investigadores para ver qué fue lo que sucedió, toman ahí las cámaras de vigilancia y al final lo identifican a este joven, lo buscan, lo atrapan y al final se lo llevan a interrogarlo y toman el arma como evidencia. Al final de cuentas, el juez le da 8 años de prisión formal. $6,000 fue lo que él robó allí en ese banco. Pero ¿sabe qué era lo interesante de esto? Que Curtis no necesitaba robar el banco. ¿Por qué razón? Porque ¿sabe qué es lo que tenía Curtis en su posesión? Examinaron el arma que él tenía o con la cual él robó ese banco y se dieron cuenta que no era cualquier pistola, no era cualquier pistola 22, sino que era una 45 semiautomática de la compañía Ross Rifle Company del año 1918 y aparte era edición limitada. ¿Y saben cuánto estaba valorada? $100,000. Qué chulada, ¿no es así? Más de 16 veces lo que él robó de ese banco. Robó 6,000, pero trae en su posesión $100,000. Y al final, ese jovencito Steve Curtis aprende la lección. Examina tus pertenencias o lo que tú tienes antes de desear algo más. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas en nuestra posesión que a veces no valoramos. Hay una canción de los Yonix, ¿verdad? Que ellos cantaban en aquellos años, creo que los 80s, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad que sí? Es un dicho mexicano. Y puede ser una persona, puede ser un objeto, puede ser un valor que Dios nos da. Y a veces no lo valoramos hasta que ya no lo tenemos. Y mira si hubiera hecho esto. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué yo debo de estar agradecido con Dios? Hay muchas razones. Créanme que en estos últimos días hemos valorado la salud, hemos valorado la libertad que tenemos, libertad que aquí cruzando el país no la tienen como nosotros la tenemos. ¿No es así? ¿Por qué debo de estar agradecido con Dios? Primero, por el regalo de la salvación. Amén. Hay muchas personas que ahorita creen que con sus obras, que con ciertos ídolos, con ciertas creencias, ciertos ritos, ellos ya la tengo lista y con eso yo voy a ir al cielo, pero están totalmente equivocados.
Es un regalo que Dios nos ha dado, que tú no tienes que hacer nada para tener esa bendición de la salvación. ¿Sabe usted actualmente cuántas religiones hay en este día 2021? 4,200 religiones. Bautistas somos 1, pentecostés son 2, presbiterianos 3, y ahí se va la lista. 4,200 religiones, pero aparte 30,000 dioses a todo lo largo de la historia. Así que somos personas religiosas. Hay una necesidad de nosotros espiritual que necesitamos y que el hombre a veces no sabe dónde conseguir esa satisfacción. Pero ¿cómo saber cuál es la verdadera? Porque hay muchas, pastor. ¿Cuál es la que realmente dice la verdad? ¿Y sabe qué? Todas las religiones del mundo, sea cual sea, todas enseñan muchas formas de ganarse la salvación. Cada quien busca su manera de llegar a Dios. Y al final en parte tienen razón porque dice, es el mismo Dios. Y en parte tienen razón porque los musulmanes, pastor, Alá no es el mismo Dios. En realidad, pues Alá significa pues Dios. Sí, es el mismo Dios. Pero ¿sabe cuál es el error? No allá, sino aquí. Que no estamos llegando a Dios de la manera correcta. Ese es el detalle. Todo el mundo, y cuando le digan amén, es el mismo Dios. Pero cómo tú te acercas a Él, ahí está tu problema. Así que todas las religiones tienen su manera de ganarse la salvación según doctrinas humanas, pero la palabra nos enseña que es solamente a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Nosotros somos, en realidad, hermanos, como cristianos somos exclusivistas. Jesucristo es el único camino, no hay nadie fuera de Él. No hay nadie fuera de Él que nos dé la salvación. Solamente a través de Cristo Jesús somos exclusivistas. Pero también nuestro Dios es inclusivista. Tú no crees en mí, tú crees que esta religión no importa. Tú crees en mí y yo te recibo, ¿verdad? Es lo que dice nuestro Dios. Todas las religiones del mundo enseñan muchas formas de ganarse la salvación y a través de esa doctrina muchas veces la gente se cree. ¿Por qué? Pues es un líder, está diciendo la verdad. Pero no es así. Aún entre los cristianos, como abundan las malas y falsas doctrinas. Y los cristianos bien creídos ahí, dándoles a tole con el dedo. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Muchos hombres han escrito muchos libros asegurando de que Dios me lo reveló. Es lo que ellos dicen. Pero ¿sabe qué? Solamente hay una revelación. Y es lo que nos enseña la palabra. ¿Y sabe cuál es? La santa palabra de nuestro Dios. Y por eso mismo Dios ha dicho en Apocalipsis 22, 18. Vea ahí, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, y como gente ya le quiere añadir a este libro, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿sabe usted que ya por el año 300, usted dirá, ¿cómo es que tenemos un canon? ¿Por qué es que tenemos solamente este libro? O hay una grande historia sobre eso. Pero había un hombre que no recuerdo su nombre. Dionisio, creo que era, no recuerdo el nombre de él. Pero él decía, oiga, ya empecé a leer el Nuevo Testamento, esta parte no me gusta, esto tampoco porque habla del infierno, esta historia está muy fea, no hay que quitarla. Y los cristianos pusieron antenitas como dicen, ¿cómo? Es palabra de Dios. Y se hizo un concilio. ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? Es esto. Ok, esta es la santa palabra, se atestiguó, se pasó por todo el mundo, esto es en ese concilio y punto. Esta es la palabra de nuestro Dios, por eso tenemos este libro. Y dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tristemente hay personas que dicen, yo no creo en la palabra. Oiga, pero ¿cómo creen en los horóscopos? ¿Verdad? Y van a comer a un restaurante chino y les dan una galletita, abren la galletita y ¿cómo creen ese verso? Pero no creen en los versos de la palabra de Dios. Creen en un libro de matemática, un libro de historia, que hombres lo escribieron. Pero este libro yo no creo porque los hombres lo escribieron. Pero sí creen en un matemático, ¿verdad?
Y fíjese la palabra que nos dice, tristemente, el hombre sí ha escrito muchos libros, los cuales han causado un sinnúmero de falsas doctrinas y aparte falsas religiones. Si usted ve, ¿qué es lo que tienen los musulmanes? Tienen el Corán. Los adventistas tienen los escritos de Elena White, los hindúes tienen los Vedas, los mormones tienen el libro de Moroni, los budistas el Canon Pali, los judíos el Talmud, la iglesia católica el catecismo, pero nosotros como cristianos tenemos la única palabra de Dios, hermanos. La única. Ahí dice Dios, hay de aquel que le quite o que le ponga. Escritos de hombres. Dice Hechos capítulo 4 versículo 2, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios, hermanos, el que está hablando a través de esta palabra. Y en ningún otro hay salvación. Y dice, sí, pastor, este es mi Dios y aquel es mi Dios. ¿Ha caminado sobre el agua ese tu Dios? ¿Está vivo todavía? ¿Ha multiplicado los panes, los peces? ¿Ha levantado muertos? ¿Se ha resucitado? No, pastor, no es Dios. Y hoy en día, tristemente, muchas personas le están dando, escuche esto, omnipresencia a un ídolo de palo, de yeso, que no se lo deben de dar. Y la gente bien creída, sí, yo le pido esto y le pido lo otro. Pero ¿sabe qué? No hay salvación fuera de Jesús. Jesús, si queremos llamarlo religión, es el único que ha estado en toda la historia. Desde el Génesis 1, aún Colosenses lo verifica. Dice, en aquel tiempo y se paseaba el Espíritu Santo, y Colosenses dice que el creó la creación. Uno dice, pues Dios creó el Génesis, todo pero sí, pero ¿quién? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? El Hijo, dice Colosenses, es el que siempre ha estado. ¿Para qué andas buscando otros cuando ese siempre ha estado ahí? En ningún otro hay salvación bajo el cielo, no bajo Estados Unidos o México, sino el cielo sobre todo el mundo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Así que no hay salvación fuera de Jesús. Y sepa que nosotros no merecemos ser salvos. No merecemos ser salvos como seres humanos. Tampoco podemos comprar nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque no podemos dejar de pecar. ¿Quién pecó hoy en esta semana o este día? Dígale a la persona que está enseguida de usted, pecador. ¿Somos pecadores? Te dice, no, pastor, que me está juzgando. Déjame hablo con tu esposo o con tu esposa. Tampoco podemos comprar nuestra salvación. Tampoco me la gano por el color de mi piel, como dijo nuestro hermano en la escuela dominical, por mi nacionalidad, por mis obras o incluso por mi religión. Yo no puedo ganar mi salvación, porque tristemente aún hay cristianos que dicen, tú haces esto, vas a perder tu salvación. Una falsa doctrina, hermanos. Sea anatema y sea maldito aquel que traiga otro evangelio diferente, dice, del que hemos predicado, dijo Pablo. Así que yo no puedo hacer nada para ganarla, solamente aceptarla con gratitud. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia, no es por tus obras. ¿Qué dijo Jesús? El Señor dice, me entregó estas ovejas y son mías, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué dijo? Yo les voy a dar vida eterna. ¡Ay, qué bendición, oiga! ¿Qué dijo él? Yo les doy vida eterna, pero nosotros la queremos limitar, ¿no? Ya la perdiste. Entonces ¿no es eterna o qué? Entonces Jesús es un mentiroso. Tristemente es lo que dicen algunos cristianos con su creencia falsa y su doctrina falsa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Fidencio, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que recuerde que la salvación es un regalo. Tú no trabajas por un regalo, tú no pagas los regalos. Ya viene Navidad, ¿verdad que sí? Usted va a recibir regalos. Sí, mis hijos me van a dar, o el pastor me va a dar un regalo. Sí, pastor, muchas gracias por este regalo. ¿Cuánto le debo? ¿Verdad? ¿Usted hace eso? No, es gratis, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, amén. Así que es gratis, gracias a Dios. Porque si usted tuviera que pagarla, ve a su alrededor y usted diga, tal hermanito debe de estar aquí, pero no vino. ¿Ya te amolaste? Y dice Romanos 3:24, la NBI, pero por su gracia somos justificados gratuitamente. ¿Qué significa eso?
Gratis. ¿Sabe qué significa gratis? Que no te cuesta nada. Tú no tienes que pagar nada. Oye, vamos a un concierto, va a ser gratis. ¿Gratis? Para ti. Alguien tuvo que pagarlo como quiera, pero es gratis. Gratuitamente mediante la redención que establece la Iglesia Bautista. ¿Están dormidos o están despiertos? ¿Es lo que establece la Iglesia Bautista? No, ¿qué es lo que dice aquí? Mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Todo depende de Él, ¿verdad? Así que no llegarás al cielo basado en lo que tú haces. Si fuera así, fuera por obras. Entonces, ¿qué dice Jesús? No necesito ir, esto está, qué chulada de miembros. Pero ¿sabe qué? Llegas al cielo en la base en lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Amén. Y la Biblia dice que ha habido muchos falsos dioses, falsas religiones, pero solamente un Salvador, Cristo Jesús. Esta es una gran diferencia, hermanos, entre el cristianismo y cualquier otra religión. Y esto es lo que nosotros predicamos. El cristianismo es la única religión que se basa en la gracia. ¿Sí escuchó eso? El cristianismo es la única religión que se basa en la gracia. Tú ve con los católicos. No, tienes que hacer esto y al otro. Vaya con los hindúes. Vaya con los musulmanes. Usted se va a dar cuenta de que, bueno, ¿y dónde dice todo eso? No se lo pueden probar en la palabra. Se lo van a probar en su libro, hecho por otro hombre, no por Dios. ¿No es así? Pero por otro lado, una forma en que podría resumir el cristianismo es con la palabra hecho. ¿Sí escuchó eso? A ver, repítelo conmigo. Hecho. Hecho. Jesucristo ya pagó por el precio en la cruz. Hecho está. Es lo que nos enseña la palabra. Una ocasión, un hermanito, ¿verdad?, que tiene algunas dudas, le pregunta al pastor Rick Warren: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué fue lo que le contestó el hermano Rick Warren? Ya es demasiado tarde. El hermano se sorprendió, pero ¿cómo? Porque la pregunta es, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pero él se sorprendió con la respuesta que el hermano le dio. Ya es demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Tienes unos 2000 años de retraso. Ahí está la razón. ¿Y sabe qué? Porque lo que se debe hacer para tu salvación ya se hizo en la cruz. Cristo Jesús lo hizo, ya nada se puede hacer al respecto. Aunque un día, ahora o mañana o pasado alguien venga y que yo soy el Mesías, que falta poquito para eso, y que se va a manifestar durante la gran tribulación, va a decir yo soy el Mesías, y muchos que van a estar ahí creídos, oh sí es él, que por ahí están diciendo que ya están haciendo el templo, ¿verdad? Y que ese hombre por ahí anda según. ¿Será cierto? No lo sé, pero de que va a ser cierto, sí lo va a hacer. ¿Sabe qué es? Por eso Jesús, cuando él estaba colgando en la cruz, ¿sabe qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue su última frase? Bueno, antes de la última, que era la sexta palabra en la cruz, ¿cuál fue? La última fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de esa, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Consumado es. Me gusta en inglés como dice, it is finished, ¿verdad? Consumado es. Nosotros como humanos no podemos pagar por nuestra salvación. ¿Y sabe qué? Y usted dirá, ¿por qué, pastor? ¿Por qué es que yo no puedo pagar por mi salvación? En primer lugar, ¿qué dijo Dios? Todas tus justicias son como trapo de inmundicia. Pero lo mejor de ti, tus justicias, dice Dios, lo mejor de ti, dice, no sirve para ganar la salvación, ¿verdad? Usted sabe que en todo el contexto de la palabra hay un hilito rojo que enseña que tiene que ser un cordero perfecto, sin mancha, ni sin pernica, sin nada. Perfecto tiene que ser para que pague por las culpas de los demás. Y por eso Dios siempre en el Antiguo Testamento, traigan esto y traigan un corderito, traigan una palomita y traigan lo otro, y si no, pues lo que sea, para que ustedes paguen por esto. Se hace el sacrificio y tu pecado va a ser por lo pronto retrasado, ¿verdad? Cubierto en un sentido. Pero ¿por qué no podemos pagar? Somos pecadores desde que nacemos. No tienes nada bueno en ti que ofrecerle a Dios. Cuando tú eres salvo, Dios ya no ve a Fidencio, Él ve a la sangre de Cristo, a Cristo, a nosotros. Entonces Él lo ve, y ahora bien, ahora si lo que tú hagas, yo lo voy a recibir y te voy a dar un galardón por eso. No para que seas salvo,
Ya eres salvo por Cristo, pero el resultado va a ser buenas obras. Yo te voy a dar rewards, yo te voy a dar galardones por lo que tú hagas ahora sí, ¿verdad? Así que somos pecadores desde que nacemos. Somos faltistas en asistir a la iglesia. Tal vez usted, no, aquí estoy, pastor. ¿Viniste el miércoles? ¿Has fallado en alguno de estos días? Si es así, estás fuera. Ya te quitaron, ya estás tachado. ¿Tuviste un mal pensamiento? Estás tachado. ¿Dijiste una mala palabra? Estás tachado. ¿Tuviste una mala actitud? Estás tachado. ¿Ayudaste a tu prójimo? Pues no, estás tachado. ¿Oraste? No, pastor, no tuve tiempo. Estás tachado. ¿Leíste la palabra? Tampoco, pastor. Estás amolado. Somos faltistas en asistir a la iglesia. Nada es nuestro para ofrecerle a Dios. ¿Qué es lo que tienes que ofrecerle? Nada es nuestro, como aquel científico. Dios, ya no te necesitamos. Ya nosotros podemos hasta crear hombres acá con clones. Ah, sí. Es más, ven, vamos a hacer una competencia. Y están ahí, órale, éntrale, Dios. No, tú primero. El científico se agacha a tomar la tierra. Get your own sand. Toma su propia tierra. Esa es mía. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Así que, en parte también, no somos eternos. Somos finitos. Aparte también, nuestras mejores obras son sin valor ante Dios para la salvación. Ningún humano puede también ver a Dios y vivir. Nadie. Así que, ¿qué competencia? ¿Qué te puedes tú ofrecerle a Dios para que? No, hombre, wow, ¿verdad? Chula de muchacho. No, sí, pásale. No. Si usted quisiera pagar por su propia salvación, tendría que ser perfecto, escuche esto, en todas sus relaciones, en primer lugar con Dios, con usted mismo y con los demás, desde que usted nace hasta que se muere. Dígame usted, levante la mano. Eso, yo soy ese pastor, levante su mano. Si es así, oiga, a la mano Cantú, ¿verdad? ¿Verdad que perfectos? Es como si fuera un segundo Mesías. No hay nadie, hermanos, con esas cualidades. Usted diga, a ver, los muchachos, ¿cómo se han portado ustedes con sus papás? ¿Le voltean los ojos sus hijos a usted o no? ¿Le quieren levantar la voz también más que el papá o mamá? Y contestan con un genio. ¿Es normal eso o no? Es normal. ¿Y sabe qué? Los padres también le han fallado a sus hijos. Se le ha fallado tal vez a su patrón en su trabajo. Se le ha fallado tal vez a su esposa, a su esposo. Tal vez le han fallado a Dios de una u otra manera. Porque si somos como las gallinas, le escarbamos, oiga. Usted ni se imagina lo que pueda salir. ¿Verdad que sí? Así que no somos nadie que podamos ofrecerle a Dios. Somos pecadores desde que nacemos. Así que dele gracias a Dios que es por fe y por gracia. A ver, diga usted, gracias Dios, que es por fe y es por gracia, porque somos faltistas. No siempre vamos a la iglesia, no siempre decimos buenas palabras, no siempre tratamos justamente a los demás. Aparte, nunca a veces hablamos bien a nuestro prójimo, a veces no siempre decimos la verdad, a veces no obedecemos los mandamientos de Dios, a veces no oramos como debemos de orar, a veces no tenemos pensamientos puros, a veces no somos amables, no somos íntegros. Oiga, y la lista sigue, ¿sí o no? ¿Verdad? Así que gracias a Dios que nos ha salvado por gracia. No hay nada en nosotros que nos haga especiales delante de Dios para salvarnos. Nada. Sin embargo, es por pura gracia que Él dijo, yo los voy a salvar. ¿Verdad? ¿Por qué debo de estar agradecido con Dios? Hay muchas razones. A ver, quiero que diga conmigo, por el regalo de la salvación. No la merecemos, pero gracias Dios que la hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y eso me duele mucho. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay muchas religiones que están enseñando tantas tonterías y la gente bien creída. ¿Y sabe por qué? Todo el mundo tiene este libro que se llama Biblia, pero ¿sabe qué es el detalle? No la leen. Y la gente ahí recibe a tole con el dedo y la gente bien creída. Ay, sí, dame más, dame más. Segundo lugar, primero el regalo de la salvación. En segundo lugar, por el perdón de nuestros pecados. A ver, diga conmigo, por el perdón de nuestros pecados. El año pasado, cuando estaba la pandemia,
Sí, creo que eso subió un poco más. En algunos lugares, otros no. Pero en Hidalgo, lo que era aquí, bueno, el condado de Hidalgo lo anunció, como que ellos investigaron, y en el año 2020, aquí en el estado de Texas, en 68 condados, 228 residentes de este estado de Texas fallecieron o fueron asesinados. ¿Sabe por qué? Violencia doméstica. ¿Sabe qué nos enseña eso? Que somos pecadores. Tristemente. También, ¿sabe qué es lo que están haciendo muchas jovencitas ahora? Están consiguiendo pastillas. ¿Sabe para qué? Para abortar aquí en nuestro estado. No, pues ya lo condenaron, ya no podemos abortar, pues vamos a buscar otra forma. ¿Qué hacen algunos? Traen las pastillas o vete a tal estado, allá sí es más liberal, vete y aborta allá. ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué hago yo con mi vida? Y muchas, ¿sabe por qué muchas jovencitas están abortando? Porque quieren darle vuelo a la hilacha. Están a expensas de un bebé. ¿Qué culpa tiene el bebé que tú andes de loca? ¿Sí o no? El bebé no tiene la culpa que tú andes de loca. Ay, es que me embaracé, no era el plan. Fue un accidente para ti. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa eso? Somos pecadores. ¿Verdad que sí? También aparte, un distrito escolar aquí en Florida, sin el consentimiento de los padres, cambiaron la identidad de género a una de las niñas, a espaldas de los papás. Pero averiguaron, se dieron cuenta, y que una corte y que no sé qué. Eso no les da ningún derecho ni a ningún distrito escolar, ni al mismo estado les da ningún derecho. Tienes que hacer esto con tu hijo, con tu hija. ¿Por qué? Es papá quien decide qué es lo que va a hacer. Su trabajo es informarles. Yo decido si lo hago o no lo hago. Y están violando nuestros derechos. Y creo que esa es la gloria de Estados Unidos, hermanos. Que tenemos una constitución que es de grande bendición para nosotros. Pero ahora no se está respetando eso. ¿Sabe por qué? El pecado, la avaricia, el deseo de gobernar y controlar. Tristemente. Y esto nos enseña que todos hemos pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, y ahí vamos incluidos todos. Y dice, y están ¿qué? Destituidos. ¿Qué significa destituidos? Fuera, expulsado. Y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Por qué estamos destituidos? Por el pecado. ¿Qué dicen muchos en los funerales? Dios lo tenga en su santo reino. Oiga, ¿y vivió como loco? El diablo creo que era primo hermano de él. Pero Dios lo tenga en su santa gloria. Como decía el hermano Arsenio, Dios lo tenga en fuego manso. ¿Verdad? El pecado es algo serio, hermanos. ¿Y sabe qué? Es grave. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Dios odia tanto el pecado. ¿Qué le dijo a Satanás? Vámonos. Lo expulsó del reino de los cielos. Tanto odia a Dios el pecado que expulsó a Adán y Eva. También del Edén. 70,000. ¿Cuánto vale un cabrito? Unos $70. Vamos a decir que por ser barato hay un especial. $70 por cabrito. $70 por 70,560 pecados. ¿Sabe cuánto dinero usted tendría que pagar? 4,939,200. Usted tiene ahí 4 millones. Wow, es mucho dinero, ¿no cree usted? Dice, pastor, yo soy millonario, yo tengo el dinero. Y aunque usted lo tenga, usted no puede pagar por su salvación. ¿Sabía usted eso? Porque si fuera así, ¿para qué viene Jesús? Entonces, ¿y sabe qué? El dinero no compra los pecados. Las indulgencias no compran el perdón de pecados. Por esa razón existe la Basílica de San Pedro llenita de oro. Por las falsas indulgencias. Las buenas obras no compran el perdón de pecados. Las religiones no compran los pecados. Para que sepa, sobre aviso no hay engaño. Es que yo voy a tal religión, pastor, mis abuelos eran. Yo nunca me voy a salir de ahí porque estaría traicionando y que no sé qué. Te vas a ir al infierno como quiera. Si no tienes a Cristo, te vas a ir al infierno. Así que ¿sabe quién nos da ese perdón de pecados? Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. No que cubre, sino que ¿qué? Que quita el pecado ¿de quién? De los buenos. No del mundo, seas quien seas. Tú vienes a Él que dice, yo te los quito. Qué bendición, no los mete debajo de la carpeta, como en el Antiguo Testamento. Espérate tantito mientras llega el Mesías.
Pero ¿sabe que Dios resalta el problema del pecado, pero siempre da una solución? Gracias a nuestro Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso todos en Navidad, todos nos sabemos Mateo 1:21. ¿Qué dice Mateo 1:21? ¿Y dará? ¿Ya se les olvidó la Navidad? ¿Y dará a luz un hijo? ¿Y llamará su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Usted cree que el pecado no sea fuerte? ¿Quién es el hombre más fuerte de la palabra de Dios? Hablando en términos físicos. Que no había weights, no había true fit, y no había esas, ¿cómo se llaman esas cosas que hacen grandes así? Esteroides. Sansón, que al final fue un Sansón, ¿verdad? Pero Sansón, hermanos, el hombre más fuerte, y que hizo el pecado, lo derribó, ¿verdad que sí? No, cuando yo haga esto y cuando haga lo otro, ¿verdad que sí? El hombre más sabio, ¿quién era? Salomón, le dio para abajo también. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón, por cierto? 700, ¿no? Y cuese que tantas concubinas. Digo, ¿cómo le hizo con tanta suegra? ¿Verdad? Para tener contenta a tanta mujer, oiga. Oh, está tremendo, ¿verdad? El hombre más religioso, ¿cuál era? Judas. Pablo era otro, ¿verdad? También aparte. Lo derribó. El hombre más activo, ¿cuál era? Pedrito, ¿verdad que sí? Tremendo ese Pedro. Pero ¿sabe qué? Y el hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién era? David. Y como quiera, mire, vemos aquí que a Sansón, a Salomón, a Judas, a Pedro, a David, y todos terminaron con algún pecado, ¿verdad que sí? ¿Por qué cree que nosotros no? Oh, a mí no, pastor, ¿verdad? Soy inmune. No, Señor. Significa que también puede derribarnos a nosotros. Por esa razón Dios envió un Salvador. Y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Y nosotros, ¿por qué? Porque no tenemos ese poder de vencer el pecado en nosotros. Pero ahora sí, se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿No es así? Para poder vencer ciertas tentaciones a nuestra vida. Entonces Dios desea perdonarnos. No importa qué hayamos hecho. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ay, gracias Dios. Es paciente. Usted tiene un ser querido que usted ha orado por él o por ella y que no ha entregado su vida a Jesús, y usted ahí sigue y sigue y sigue. Así es Dios, mucho más que nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el perdón de Dios está disponible. Que nosotros no lo queramos aceptar es otra cosa. Pero a mí me gustó lo que dijo Chris Bruns. Dijo él, el perdón de Dios es un compromiso de parte de Dios de perdonar amablemente a quienes se arrepienten y creen para que se reconcilien con Él, o sea, con Dios, aunque este compromiso no elimine todas las consecuencias. Dios nos perdona. Aquel hombre que cometió tal pecado, que al final lo meten a la cárcel, ¿Dios lo puede perdonar? Sí. ¿Pero qué hace Dios? A veces no quita las consecuencias, a veces sí, a veces no. Está como este joven que estaba enjuiciado. No recuerdo el apellido, un jovencito, ¿verdad? Que al final, cuando ya le dictan de que es inocente, por defensa propia, cae de rodillas el muchacho. Eso fue algo físico, que le otorgaron el perdón. Pero imagínense nosotros espiritualmente, hermanos. También hay que caer de rodillas, gracias Dios. Y que no fue por 8 o 10 años de prisión. Es un castigo eterno allá. Que usted necesita caer de rodillas, Señor, perdóname. Dios le puede perdonar. Amén. Así que, ¿qué tengo que hacer para recibir el perdón de Dios? Tienes que creer en Jesús. ¿Qué dice Juan 1:12? Que a todos los que le recibieron, a los que creen, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Segundo, tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Que si confesamos, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. También, tercero, arrepentirnos. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? ¿Verdad? Órale, y Dios te va a perdonar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Algunos lo tienen por tardanza, pero Él no quiere que ninguno perezca,
tenemos que arrepentirnos, pero también lo más importante es recibirlo, ¿verdad? Tienes que creer en Él, tienes que aparte también confesar tu pecado a Él, tienes que arrepentirte y tienes que recibirlo. La palabra en español de perdón, si usted ve esa palabra al final, ¿con qué palabra termina? Con don, ¿verdad? Don, D-O-N. Tiene una palabra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un don? Es algo que tú no mereces, pero alguien te lo está dando. ¿No es así? Si vemos la palabra en inglés, forgive, ahí está también la palabra give, dar, otra vez. ¿No es así? Así que el perdón no es recibir. Cuando Él me diga, cuando Él se arrepienta, cuando Él me confiese esto. No, que dice, no, ese no es el perdón verdadero. Te puede ayudar a ti, pero que dice Dios, no es así. El perdón es dar. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias. Ese es el tipo de perdón que nosotros necesitamos. O el pecado será perdonado en Cristo o será castigado en el infierno. No importa de qué religión seas. Así que Dios desea perdonarte. ¿Sabe cuál es una de mis historias favoritas en la palabra de Dios? La del hijo pródigo. ¿Quién se imagina cuando, Padre, mi hijo? Y wow, esa historia a mí me encanta, esa historia. ¿Sabe por qué me gusta mucho esa historia? Creo que si se diera una historia, aparte de la de Jesús en la cruz, creo que esa historia es la mejor historia para ilustrar el amor y la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la única historia donde usted verá a Dios corriendo hacia el pecador. ¿No fue lo que hizo? Dice que corriendo fue, ¿y qué hizo con él? Pero el Señor vino oliendo a pega, a cerdo. No le importó, él fue, dice, corriendo fue, lo abrazó y lo besó. Pero papá, mira, dale, vente, déjate venir, ¿verdad? Creo que es la mejor historia. Dios corriendo hacia el pecador. Y aparte lo vemos en la palabra también, hermanos, cómo es que la gracia de Dios actúa. A veces nosotros no la entendemos. Pero si vemos la historia de Noé, Dios sabía que Noé se iba a emborrachar, pero Él lo escogió. Pensamos en la vida de Moisés, él sabía que iba a ser un asesino. Si vemos la vida de Jonás, él sabía que iba a huir de su presencia. Si vemos a David también, él sabía que iba a adulterar, sabía que iba a asesinar también a ciertas personas. Y él escogió a Pedro también sabiendo que le iba a negar, y escogió a Judas sabiendo que le iba a traicionar. Él es un Dios omnisciente. ¿Sabe qué? Termino con esta historia. Esa es la gracia y el amor de Dios. Una ocasión un padre y su hijo se pelearon, discutieron, se disgustaron y al final, órale, empaca tus maletas y vámonos. Al final se va de la casa el muchacho, enojado, molesto con su papá, y sí se va. ¿Sabe qué fue lo que le dijo el muchacho al final? Nunca más quiero verte. Y vámonos. Ok, pues órale. Y así quedaron los dos. Pasó el tiempo y el papá se puso a reflexionar sobre el asunto como, se extraño a mi hijo. Quiero verlo. Yo voy a hacer algo para arreglar cuentas con mi hijo. Va con el periódico local y escribe una noticia ahí. Y él paga su anuncio y decía, Paco, es un nombre muy común en España. Y le decía, Paco, ven a verme en el Hotel Montana el próximo martes al mediodía. Ahí te espero. Se llega el día y cuando el papá llega a ese Hotel Montana ese día martes, ahí al mediodía, llega y quedó asombrado. El papá y se para y se detiene y se pone a ver una enorme multitud de jóvenes llamados Pacos frente a ese hotel ahí. ¿Sabe qué es lo que quieren esos jovencitos? Reconciliarse con sus papás. Qué interesante es esto. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Que Él quiere reconciliarse con nosotros. Dice Isaías 53:6, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Pablo también dijo en Corintios 5:19
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Miren nomás, qué amor de Dios, ¿verdad? Si Dios no te amara, ¿por qué venir a morir por ti para que pases la eternidad con Él? Alguien que no te ama no quiere estar contigo, ¿verdad? No te hubiera hecho a su imagen, pero te hizo a su imagen. Y aparte también porque dicen, ¿verdad? No, hombre, dice, ni en pintura lo puede ver. Pero mire, nos hizo a su imagen. Y también no hubiera muerto por ti en la cruz. Señal de que sí te ama. ¿No es así? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que le invito para que cierre sus ojos hoy en esta mañana. El hombre ha estado pecando por un promedio de 6,000 años en contra de Dios. ¿Y sabe qué? Cristo Jesús en 3 horas, que fue cuando se hizo todo tinieblas, porque ahí cayó la ira de Dios sobre Jesús a consecuencia de nuestros pecados. En 3 horas redimió el pecado de todos nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahí está el regalo, pero ¿qué tenemos que hacer? Ir con Él. Señor, quiero ese regalo, lo quiero para mí. Así que ahí está para ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname. Señor, entra en mi corazón. Señor, sálvame. Y dice la palabra en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que no hay perdón de pecados sin la sangre de Jesús. Y en esta mañana tú puedes tener esa bendición. Si es así, sea que estés aquí en casa o estés ahí en las redes sociales, te invito para que hagas esta oración y le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús, te recibo y te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame y sálvame, Señor, por tu sangre. Así que gracias, Señor, por salvarme y perdonarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender que tenemos mucho que agradecerte, Señor, por lo mucho que has hecho por nosotros y que no lo merecemos, Señor. Pero, Señor, sabemos que no podemos pagar por nuestra salvación, ni podemos pagar por nuestros pecados, Señor, pero podemos, Señor, servirte en agradecimiento por lo mucho que has hecho, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea agradecida, no solamente contigo, sino con aquellos también, Señor, que han bendecido sus vidas. Nos encomendamos hoy en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.